Entonces voy a leer los dos párrafos anteriores a donde nos quedamos, ¿ok? ¿Estamos en qué página? 7:19. Es el versículo, ¿qué número? El verso número 35. 35. ¿Eh? 35. 35 del segundo capítulo del Bhagavad Gita. No, del cuarto capítulo. Cuarto. Muy bien. Entonces voy a leer esa parte. Dice, una vez que se ha obtenido el conocimiento, siempre se tiene. Aunque el cuerpo físico pudiera o no continuar funcionando. Así como el programa de una computadora no puede desempeñar su función si se daña el aparato. Por supuesto que siempre es posible tener un nuevo aparato, pero aquí, una vez que el conocimiento del Atma ha sido aprehendido, o sea, el conocimiento del ser, ya no existe ningún karma que genere un nuevo aparato. Por lo tanto, tampoco hace falta un programa nuevo, porque el Atma se encuentra ahora en forma de Parameshvara. El Jiva se fue. Desde el punto de vista del mundo, todo lo que ahora existe es Ishvara, el Señor. Y tú, Atma, eres ese Ishvara. El individuo ya no existe. La persona es ahora el Ishvara de todos. Esto es lo que quiere decir obtener a Ishvara. Si el Jiva como individuo no está, lo único que hay es Brahman. Y con referencia a la gente que existe, ¿qué es lo que ese Brahman se vuelve? Se vuelve Ishvara, la causa del mundo. Por lo tanto, tú eres Ishvara. Al ya no ver Jivatva, lo único que es Isharatva, que hay es Ishvaratva. Esta es entonces la contención presentada en este versículo. Entonces acuérdense aquí las palabras. La palabra Ishvara significa ¿qué? Dios o el Señor. La palabra Jiva significa ¿qué? El individuo. Entonces aquí Parameshvara también quiere decir Dios. Parameshvara, el gran Señor, el Señor de todo, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que una vez que se tiene el conocimiento de sí mismo como el ser, o sea que se ha desprendido la identificación con el no ser, el asad. Y entonces la identificación de la persona está puesta en la verdad, o sea, en aquello que no pasa por cambio alguno. Entonces, aunque el cuerpo ya no funcionara, ya sea que tenga un problema a nivel cerebral, lo que sea, ese conocimiento no se va. La persona está establecida en el ser y el cuerpo pudiera funcionar o no funcionar, pero aquella persona está establecida en aquello que es verdad. Y ese ser en el cual está establecido es el ser de todo lo que existe. Entonces, por eso hicimos la vez pasada el ejemplo de la ola y del océano. La ola, por supuesto, es el Jiva. El océano es Parameshvara, ¿verdad? Entonces, el ser viene siendo el agua, H2O. Y si por alguna razón la ola deja de existir, ya no hay ola. Entonces, lo único que hay es agua. Y esa agua es el contenido del océano. Entonces, esa agua se vuelve entonces, esa individualidad, que antes era un individuo, ahora se vuelve el Dios de todos los demás. O sea, porque el océano aquí representa a Dios, al Señor. Entonces, por decirlo así, se ha, entre comillas, unido. Nunca estuvo desprendido. Pero en términos de conocimiento, descubre que Él es eso, que es ese Ishvara, Él es. Y es el ser de todos los demás, de todo lo que existe. Eso es a lo que se refiere este versículo. Es la contención, dice aquí, presentada en este versículo. Ahora viene el asunto, aquí el maestro va a continuar, Swami Dayananda, el maestro, va a continuar aquí en ese enfoque, porque es necesario verlo más allá, ¿verdad? ¿Cómo está así? Anita, ¿quiere leer eso, por favor? Viendo a todo en sí mismo. Aquí se describe en una sola oración el conocimiento
que deshace tu engaño y anterior y que lo previene de que regrese. El conocimiento por lo cual has de ver a todos los seres en ti mismo. El conocimiento por el cual has de ver a todos los seres en ti mismo. Mismo, punto. En ti mismo, punto. Todos los seres indican a todos los seres vivientes, sin excepciones. Cualquiera que sea el ser que te encuentres, lo que sea que veas, te estará viendo tan solo a ti mismo. Te estarás viendo tan solo a ti mismo. ¿Por qué? Porque el conocedor el conocedor es tú mismo, el conocimiento de tú. Me escucha, regreso. Porque el conocedor es tú mismo. El conocimiento es tú mismo. Y el objeto conocido, Es también tú mismo. Es también tú mismo. Okay, veamos esto de nuevo. Porque esto, bueno, aquí estamos viendo 2, 3, 4 personas. Y esta persona no es aquella persona. ¿Verdad? Ahora, entonces no solamente eso, escuchen, tenemos muchas cosas que conocemos, que conocemos esto, conocemos aquello, tenemos conocimiento de esto, de aquello. Hay objetos, ¿correcto? Desde el espacio es un objeto para ti. Y tú no eres el espacio, ¿verdad? Tú no eres la habitación, no eres la residencia. Eso es distinto de ti. Y el universo, aquí estás viendo tú en la Tierra y los planetas y el Sol y las constelaciones y todos los cuásares y todo lo que es el universo. Y nada de eso eres tú. Esa es la experiencia que estamos viviendo a través de los sentidos. Entonces, ¿en qué forma eres tú mismo? Todo lo que ves eres tú mismo. ¿De qué manera es esto verdad? Si acaso es verdad. La naturaleza del ser, la verdad de ti mismo, tu verdad, es aquello, fíjense bien porque la palabra, dime. Está desconectada la cámara. Ok, conéctamela por favor. La verdad de ti mismo es aquello que no pasa por ningún cambio. Fíjate bien esto. La verdad de ti mismo, la verdad de lo que tú eres, lo que la palabra verdad significa, la palabra real significa, es aquello que no pasa por cambio alguno. Entonces en ti, así digamos, si te ves tú a ti mismo, vas a ver que estás constantemente cambiando. Tu cuerpo físico está cambiando, los sistemas fisiológicos están cambiando, los sentidos están cambiando, ¿verdad? La mente está cambiando, los sentimientos están cambiando, los pensamientos están cambiando, es un constante cambio. Lo que sabes y lo que no sabes también está cambiando. Los recuerdos están cambiando. Entonces, todo en ti está cambiando. Ahora, entonces, desde ese punto de vista, si tomamos en consideración que lo que es real es aquello que no cambia, es aquello que no pasa por cambio alguno. Entonces me veo a mí mismo física, fisiológica, sensorial, mental, intelectual, y dice que eso entonces está cambiando. Entonces, ¿qué no es real? Entonces, ¿qué es real? Aquello que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Está cambiando completamente, entonces no es real. No, sí es real, pero tienes una realidad relativa. ¿Es en términos de qué? Es una apariencia, porque resulta, escuchen, que hay algo que no cambia acerca de ti. ¿Y qué es eso que no cambia? El observador no cambia. El testigo consciente, el observador consciente de todos los cambios. Ahora, eso es lo que no cambia. Eso es lo que es verdad acerca de ti. Aquello que es el observador consciente de todos los cambios.
el que en un tiempo fue niño, a joven, adulto y luego ya grande. Pero aquí hay alguien que estaba dándose cuenta de todo aquello. Malos pensamientos, ahí está un observador de los malos pensamientos. Hay buenos pensamientos, ahí está un observador de los malos pensamientos. Me recuerdo, está un observador de los pensamientos. Hay quien se está dando cuenta, hay una conciencia, se está dando cuenta, está consciente, conoce sus pensamientos, conoce sus sentimientos, conoce los cambios, se da cuenta. Ese que se da cuenta siempre es el mismo. Ese no cambia. Esa es la verdad esencial de cada ser, el tuyo. Ahora, ¿cuántas verdades hay? Nomás una. ¿Cómo que nomás una? Entonces, y la distinción, un momentito. Esto que no cambia, el ser que no cambia, es el fundamento de todo lo que cambia. No hay lo que cambia y lo que no cambia. No hay tal cosa, no hay dos cosas, lo que cambia y lo que no cambia. Lo que cambia parece real, pero no es real. Pero ahí está. Y lo que no cambia es real. Entonces no puedo ver dos realidades. Si hay una realidad, si la realidad existe, debe ser nomás una. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia, o sea, es el ser que toma la forma de algo que cambia, por decirlo así. Parece como que cambia. De la misma manera vamos a ver el anillo. ¿Verdad? El ser del anillo es que la plata, ¿verdad? Entonces del anillo que es el ser, de la plata que es el ser, nace, por decirlo así, el anillo. Entonces aquí tenemos dos cosas, la plata y el anillo. No, tenemos más una. Desde el punto de vista del anillo parece que hay dos, pero desde el punto de vista de lo que es la realidad, nada más hay una. El anillo realmente no existe, nada más hay pura plata. Entonces tú ves tu cuerpo y tu mente, tu intelecto y todos los sentidos y todo, pues sí, pues son como el anillo. Y eso está constantemente cambiando. Sin embargo, hay un sustrato, hay una base, un fundamento que no cambia. Ese fundamento no está relegado al cuerpo, no está metido en el cuerpo, encajonado en el cuerpo. Eso que no cambia está presente en todo lo que existe. ¿En qué sentido? Fíjense bien, en que le llaman Satya. Satya es la eseidad de todo, la verdad de todo. Todo lo que uno puede concebir y percibir, hasta lo que no puede concebirse y percibirse. Es. Todo es. Visto, lo conocido de todo. Que no lo conozca no quiere decir que no es. El tiempo es. El espacio es. Todo es. Entonces, eso que le da eseidad al tiempo, al espacio y a todas las cosas, es lo mismo que le da eseidad a este cuerpo, mente y sus sentidos. Entonces, y eso no está limitado a un cuerpo, sino que es el fundamento de todo. Así como el agua viene siendo lo que le da eseidad a todas las olas. Y no está nomás en una sola ola, están todas las olas. En realidad no hay olas. Lo único que hay es agua. Entonces, esa eseidad, así igualmente, es conciencia pura, es existencia pura, que no le falta nada, es completo. Entonces, desde ese punto de vista, entonces ya ves de nuevo el mundo. Entonces ves de nuevo formas diferentes, hay una multiplicidad. Pero luego lo vuelves a ver desde ese punto de vista. Entonces, si yo soy eso que no cambia, eso que es perfecto, eso que es real, entonces, ¿qué es lo demás? Es lo mismo. Entonces, realmente al ver la forma, me estoy viendo a mí mismo. Esa forma es aparente solamente. Esa forma está expuesta a cambio, sin embargo hay algo que no cambia en todo. Eso que le da deseidad a aquello. Entonces, para donde quiera que vea, que voltea, estoy viendo a mí mismo. Entonces a eso se refiere aquí. Aquí se describe en una sola oración el conocimiento que deshace tu engaño anterior, o sea, la confusión, y que lo previene de que regrese a ese engaño, a esa confusión. Lo previene de que regrese. Okay, el conocimiento por el cual has de ver a todos los seres en ti mismo. O sea,
Cuando se ve desde ese ángulo, ese punto de vista, y lo captas, entonces dices, caramba, sí, desde el punto de vista de la personalidad somos distintos. El jiva aquí está, y el individuo aquí está, y aquí están los otros tantos individuos, tantas cosas. Pero desde el punto de vista de mi ser, desde el punto de vista de la verdad, lo que realmente lo que yo soy, aquello que no cambia, entonces hay algo que es el fundamento de todo aquello que tampoco cambia. Dice aquí el maestro, de todos los seres, cuando dice todos los seres, indica a todos los seres vivientes, sin excepción. Cualquiera que sea el ser que te encuentres, lo que sea que veas, te estarás viendo tan solo a ti mismo. ¿Por qué? Porque el conocedor eres tú mismo. El conocimiento es tú mismo. Y el objeto conocido es también tú mismo. Ese es el conocimiento de lo que es. Vedanta revela el conocimiento de lo que es. Ahora, y cuando habla de seres, no está hablando de seres vivos, de todos. De todo. Porque resulta que todo todo es. Todo es. Entonces, desde ese punto de vista es algo que es. Entonces, se está refiriendo a eso que es, esos seres. ¿Por qué? Porque todo es. Y eso que todo eso, y todo lo que es, eres tú. Entonces, verte como aislado y separado. Ahí va. Verte como aislado y separado. Entonces, ahí nace el deseo por... Y cuando te unes, quieres unirte de una manera que sea agradable. O sea, no te quieres unir y estar desagradable. Entonces buscas sentirte bien. Inclusive cuando rechazas algo, lo haces ¿por qué? Por sentirte bien. O sea, por encontrar en ti al ser que andas buscando, que es un ser que está bien. Ahora, desde el punto de vista físico, emocional e intelectual, entonces no estás bien. ¿Por qué? Porque esa personalidad física, mental e intelectual, o sea, la persona, tiene problemas. El problema de que aquí en un momento en que no estuvo, luego está y un día va a dejar de estar. Y en él hay algo que rechaza el dejar de ser. Eso no es cómodo. Por eso dicen, no platiques de la muerte. ¿Por qué? Porque eso no es muy cómodo. Especialmente ya está uno medio viajarando. Dice, no me recuerdes, por favor, que se me están acabando los fines de semana. No seas morboso. No hagas la fiesta, como dicen. Yo estaba recordando y volví a recordar otra vez. ¿Por qué? Porque en mí hay algo que rechaza dejar de ser. Sin embargo, la identificación que tenemos es con algo que no es cómodo. ¿Por qué? Porque está dejando de ser. O si no, hay alguien que te hace dejar, te hace algo y con eso te quita tu ser. Ya no sé, regrésamelo, pide mis disculpas, retribúyeme. ¿Por qué? Porque me he quitado mi ser. O si no me vengo, lo meto a la cárcel, lo que sea, o chillo. Más fácil, sí. Ok, a eso se está refiriendo. Entonces esto está hablando aquí que entonces todo lo que tú ves, estás viendo de a ti mismo. Pero tiene que verse desde un cierto punto de vista. Pero si ese punto de vista no lo tienes, entonces te va a tomar a ti como distinto de todo. Y eso genera automáticamente un aislamiento. Y el aislamiento genera, ¿qué? El deseo de conectarte. Para ser. Y se te echan, y se te aplican, ¿cómo le llaman? La ley del silencio. Vamos a poner, digamos, en las escuelas o en los trabajos. Yo me acuerdo que allá en Tijuana, me acuerdo que hace muchos años me daba mucha pena con un señor cuando iba a las oficinas de Hacienda. Eran unos señores, ¿cómo le llaman? Aviadores, yo creo, ¿verdad? Algo así. Ya grande el señor, pero le dio un chamba ahí
¿verdad? Le dio una champita, puesto un huesito ahí. Sin embargo, nadie le hablaba, nadie le hacía caso. Nomás estaba en su escritorio, no tenía nada en su escritorio. O sea, la ley de silencio completamente. La ley del hielo. Se iba a la ley del hielo. Sí. Entonces llegaba todos los días, ponías ahí, se sentaba, él estaba sentado todo el día, no miraba lo que pasaba, tratando de entretenerse. Ya grande, el Señor me daba mucha pena con él. Porque lo tenían completamente aislado. Imagínate cómo se sentía el Señor ese. Y lo vi por mucho tiempo así. Pero sí recibía su chequecito. Por lo menos iba, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? A lo mejor quería quedar en su casa con sus nietos o hijos, lo que fuera, para poder tener con quién estar. Pero ahí, haz de cuenta que estaba lleno de gente aquello. Ajá. Y el hombre solo. La ley de indiferencia. Y eso mata. Vamos a suponer que no te mate físicamente, aunque sí te mata a mí físicamente, pero te mata tu espíritu completamente. ¿Por qué? Porque te sientes aislado y se vayan nomás. Ese es el asunto. Entonces, aquí el individuo necesita reconocer que no es distinto de los demás. En realidad, el aislamiento es un error. Es un error. ¿Ok? A eso se refiere. Aislamiento. El aislamiento, o sea, sentirse aislado. Cuando sentiste aislado, Por eso buscamos comunidades. apartado. Necesitamos conectarnos. Porque conectarse es afirmar una realidad. Estamos conectados. Y si le quito mi saludo a alguien, entonces está generando una barrera que es completamente malsana. Entonces conectarse es muy importante. Y la mejor manera de conectarse es de servir. O sea, el acto de servir es un acto de amor, de reconocimiento de alguien tú eres. O sea, darle a aquella persona el hecho de que aquella persona vale. Pero para eso tienes que dar a valer a ti mismo, de poder tener eso. Porque mientras tienes ese conocimiento, si la persona no se vale a sí mismo y no vale a los demás, ese conocimiento no se da. Tiene que darse. Muy bien. Entonces esto es lo que dice el primer párrafo de esta parte, ¿verdad? Anita, ¿quiere leer el siguiente párrafo, por favor? Ay, todos voluntarios. Ándale. A ver, Eloisa, tú sigues. Ya te pusieron de voluntaria. Antes tenía este problema. Antes tenías este problema del sentido de cartatua, de ser el hacedor. de ser el hacedor, en el que te tomaste a ti mismo, el alma como el carta, el agente tanto de saber como de hacer, debido a que el carta siempre se encuentra opuesto a lo que está relacionado. Tú siempre fuiste distinto de los objetos con los que te relacionabas, por lo tanto, la división objeto-sujeto era una realidad para ti. Ok. Aquí cuando la palabra carcatua, o sea, es tener el sentido de ser alguien que hace. Ahora, dice aquí el maestro que debido a que el carta siempre se encuentra opuesto a lo que está relacionado. Debido a que el carta siempre está opuesto ¿a qué? A lo que está relacionado. O sea, vamos a ver en español. Debido a que el hacedor siempre está opuesto a lo que está relacionado. ¿Es verdad? Estoy hablando, ¿correcto? Estoy hablando. Al estar hablando, estoy llevando a cabo una acción. Sí, ¿verdad? sí. Muy bien. Entonces, la acción la estoy llevando a cabo de hablar. ¿Para qué? Para que otros que no soy yo me puedan escuchar. Sí, Entonces está yo y otros. Cuando hay una acción, siempre existe otro, otro. sobre lo cual se actúa, o hacia lo cual se actúa. Entonces, siempre que existe la idea de carta o de hacedor, siempre está relacionado, está opuesto, no es aquello con lo que está relacionado. ¿Correcto? O sea, digamos, vamos a poner ahí les va una más para que tenga una idea, ¿ok? ¿Qué le pasa a una persona si todo el tiempo se platica consigo mismo y se contesta? Pues se le brinca Se pone loquito, ¿no? Está loquito, o sea, se contesta a sí mismo y platica y tiene una relación con él y cosas así.
Al ratito ya se le fue la canica. Se le botó la caña. Se le botó la canica. Ok, o sea, digamos, no sucede, ¿verdad? Siempre cuando, porque pues está uno consigo mismo, está uno hablando consigo, poniéndose a sí mismo, cosas así. Oye, No, pues aquí está. ¿qué, pues? Está bien que eres contigo mismo, pero no te respondas a ti mismo, ya valió. Ya no está bien. Está bien. Entonces, quiere decir que, ¿por qué? Porque aquí está, está incorrecto. ¿Por qué? Porque eres tú mismo. Sí, Y no hay otro. no. No está el otro, pues. Y para que haya una acción, entonces tiene que haber otro. Y el otro es distinto de ti mismo, o sea, opuesto a ti mismo, o no tú mismo. Entonces aquí el maestro, antes de ese conocimiento, dice, tenías el problema del sentido de Kartatua, te sentías el hacedor, antes de tener ese conocimiento. Dice, y cuando tenías ese conocimiento, te tomabas a ti mismo como, el atma, el ser, el yo, como un hacedor, karta. O sea, el agente de saber cómo de hacer. El agente de saber cómo de hacer. Cuando se tiene un conocimiento, entonces hay quien tiene el conocimiento y está lo que se conoce. ¿De acuerdo? Cuando se tiene un conocimiento, todo conocimiento es relacionado a algo más fuera de mí mismo. Sí. Entonces aquí, cuando hay algo que saber, entonces yo soy el agente que sabe algo. Sí. ¿Ok? Ese era un sentimiento de que yo sé esto. Entonces está yo y esto. Entonces aquí tenemos esa sensación de que yo y esto. Muy bien. Y además de hacer también, al hacer, siempre hay alguien que es el que hace y sobre lo cual se hace. Entonces ese es el sentimiento kartatua, le llaman. Dice, en ese momento cuando tenías ese kartatua, en el que te tomaste a ti mismo, a ti, el atma, dice, como el karta, como el que hace. El agente de tanto de saber como de hacer. ¿Ya lo entendieron eso? Sí. Ahora, debido a que el karta siempre se encuentra opuesto a lo que está relacionado, ¿de acuerdo? El karta, el hacedor, siempre está opuesto, es distinto de lo que está relacionado. Es lo que está diciendo. Entonces dice ahora, tú siempre en aquel tiempo, cuando no sabías, tú siempre fuiste distinto de los objetos con los que te relacionabas. Por lo tanto, la división objeto-sujeto para ti era una realidad. Yo no soy ese. Yo no soy esto. Ese es el sillón. Yo no soy el sillón. ¿Verdad? Cosas así. O ya son mexicanos, esos son chinos. Coreanos. ¿Verdad? Ni parientes somos. No, ni los conocía. Aquí los vine a conocer. Entonces, ¿verdad? Ese sentimiento era lo que tenías antes de saber esto. De saber que, o sea, el nuevo conocimiento, que desde el punto de vista, desde el punto de vista de tu ser, de tu esencia, no existe esa distinción. Lo único que hay es tú mismo. Pero antes tenías ese sentimiento de kartatua. Ahora, continúa por favor. Esta dualidad. Yo, Sí, por favor, no, síguele, por favor. Esta dualidad que antes fue una realidad es removida eliminando al kartatua. El sentido de que el alma es el hacedor. Ahora veo al ser como conciencia pura que no está envuelta en nada, pero al mismo tiempo nada está separada de ella. Todo lo que existe es alma, que es Brahman. ¿Qué es lo que Krishna reveló aquí cuando dijo, verás a todos los seres en ti mismo? Muy bien. Entonces, cuando existe el kartatua, o sea, la idea de ser el hacedor, entonces, aquí estamos hablando de una dualidad. Lo opuesto a dualidad, ¿qué es? Dualidad, pues, uno, ¿no? Unidad. Unidad. Mientras no se tiene ese conocimiento
la realidad es la dualidad. Porque soy tú y yo, sí, tú y yo. Lo hago, al hacer está sobre lo que hago y luego el hecho de hacer. Pues Y yo yo lo que, hago. entonces, todo, en ello todo hay dualidad. Entonces, la dualidad para ti en aquel tiempo, antes de que supieras esto, era la dualidad, era la realidad. La realidad. Era la realidad. Dice, esta dualidad que antes fue una realidad para ti, dice, es removida, o sea, se acaba, termina, cuando se elimina al kartatua, o sea, el sentimiento de que haces, El hacer. de que yo hago. Cuando se elimina el sentimiento, la idea de que yo soy, de que yo hago. O sea, cuando se elimina la idea de que yo soy este cuerpo, mente e intelecto. Entonces, al eliminarlo, entonces, ¿a dónde me voy? Si no soy el cuerpo, la mente, ¿a dónde me voy? Dice aquí. Ahora veo al ser, ahora sí, aquí es donde me voy. Ahora veo al ser, a mi ser, como conciencia pura, que no está envuelta en nada, con nada. O sea, nomás sostiene todo. Dice, pero al mismo tiempo no está separada de nada tampoco. Como decíamos también la lana, ¿se acuerdan? Sí, El hilito se tomaba como un hilito. sí. Ese hilito, ¿verdad? Decía, pues yo estoy medio coloradito, aquí está medio blanquito. Me gusta más el blanquito y yo quiero ser blanquito, ¿verdad? Y si no, me caen gordos los chaparritos. Ok, una cosa así, ¿verdad? O yo quisiera estar allá, dice este hilito. Entonces, aprendo, todo eso es dual. Hay dualidad. Entonces quiero estar allá, no quiero estar aquí, quiero que me den aquí, que me lleven para allá, quiero que me reconozcan, todo esto es dualidad. ¿Okay? Entonces me siento triste, me siento solo. Entonces pretendo ser muy chicho. ¿Para qué? Para que los demás se pongan, sí, para llamar la atención y para que los demás se me rindan. O sea, manipulé el mundo para fin de sentirse bien. Se agrega cosas, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto no es mío, no lo quiero, cosas así, por ello es mejor. Correcto, esa idea tiene, ¿no? No me llamaste, ahora te odio. Me llamaste, ahora te amo. Me llamaste, no quería que me amaras, ahora te odio. Y cosas así, ¿verdad? Ahora, muy bien. Ese hilito se da cuenta de que que el atma no es el hilo. Sino la lana. Sino no es la personalidad pues individual, sino que es ¿qué? La lana. La lana. Entonces, ¿qué pasa? Ve a los demás. Ve a los blancos, ve a los chaparros, ve a los feos y ve a los bonitos. Hace, sin embargo, está viéndose a sí mismo por todas partes. Porque se ha dado cuenta que es lana. Y que desde el punto de vista de lana, él no hace nada. El que hace es el hilo, nada más es la individualidad, pero él no hace nada. En realidad, él es el fundamento de toda la alfombra, toda la carpeta. Entonces, sentimiento de aislamiento, o sea, la dualidad termina y que se da cuenta de que ¿cuál es la verdad? Que no hay dualidad, lo único que hay es unidad. Se da cuenta que solo hay unidad y que la dualidad parece real, pero no es real, es una mentira. Y se le acaba el sentimiento de aislamiento y de tristeza. Se siente ahora distinto, o sea, su mente de hilito es una mente tranquila, una mente alegre, una mente que se conecta. Y cuando sabe que aquello muerde, no se le acerca, pero no hay odio. No hay deseo de que cambie, pues así es, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Ahora, si le pide que le ayude, entonces tal vez ayude. Pero a menos que no le pidan, si no, no se mete, no manipula a nadie. Para fin de sentirse chicho. Muy bien. Esa es la cosa que está diciendo.
Esta dualidad, que antes fue una realidad, es removida eliminando el kartatva, o sea, eliminando el sentido de que el Atma, yo, soy el hacedor. Ahora veo al ser, a ese ser que yo soy, como conciencia pura, aquello que no cambia, ¿se acuerdan? Dice que no está envuelta con nada, pero al mismo tiempo nada está separada de ella. Todo lo que existe es Atma, que es Brahman. Atma, todo lo único que hay es el ser, que es el todo. Su ser es el todo, es el todo. Dice que es lo que Krishna reveló, que aquí el maestro Krishna, en el Bhagavad Gita, le revela a Arjuna y le dice, cuando le dice, verás a todos los seres en ti mismo. Atmani, Sarvani, Bhutani, Patyasi, Pashyasi. Es lo que decía en sánscrito. Verás a todos los seres en ti mismo. O sea, en ti mismo quiere decir que, miren, vamos a la lana. ¿Dónde están los hilos? ¿Dónde están los diseños? ¿Dónde están los colores? Es una sola. Están en la lana. La lana es Satyam, la realidad. Los diseños y los colores son Mitya, aparentes. Anatma. Aquí el Atma, el yo del hilo. Es el yo de todo y se llama Brahman desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista del individuo, Atma, se llama Atma, el ser, yo. Pero en realidad es el ser de todo. Entonces se llama Brahman desde ese punto de vista. Entonces, la persona, cuando sabe aquello, cuando se da cuenta de aquello, entonces dice, este ser es Brahman. Y luego dice, caramba, yo soy Brahman. Yo soy el todo. Y eso le quita toda la presión a la mente. Toda la presión le quita a la mente. Entonces la personalidad humana funciona a todo lo que da. Porque resulta que cuando la personalidad humana funciona dándole realidad a las diferencias, dándole realidad a la separación, entonces no da todo lo que da. Y es inefectivo porque resulta que su felicidad se vuelve nomás como chispazos. Se va y viene. Y son más caídas que levantadas. Y de esa manera la persona está en completa plenitud y funciona en lo que sea, tal y como debe ser, y le saca jugo a la vida mientras le sigue con vida. ¿En términos de qué? Del propósito fundamental de la existencia, que es que vivir feliz. Esa fue la razón de haber nacido, buscábamos la felicidad, buscábamos la plenitud. Entonces se encuentra que la plenitud no está en las cosas, no está en los seres, no está en las situaciones, sino que Él es esa plenitud. Y de ahí parte. ¿Por qué? Porque eliminó la idea de que es el kartatva, el hacedor. ¿Cómo lo iluminó? Se identificó con lo que es real. Descubrió que aquello es real. Entonces, desde ese punto de vista, se solucionó todo el problema, es el problema fundamental. Ahora, habrá otros problemas de vivienda, de esto, lo otro, sociales, políticos, ok. Y se van a envolver en ellos, porque es su onda, su palabra, lo van a envolver en ellos. Pero no depende de que aquello sea para él ser, sino que siendo se envuelve. Y cambia completamente la actitud. Y no es algo que pueda expresarle a nadie. Es algo muy íntimo. Directo. Inmediato, como tu género. Tú no me puedes decir a mí que soy varón. ¿Cómo sientes que es ser mujer? Imposible. Ni yo como varón te puedo decir a ti que es ser varón. Sus palabras no tienen palabras, no hay palabras para ello. Porque esto es naturaleza, desde el punto de vista de género, me estoy refiriendo. Pues igualmente el que se conoce a sí mismo no le puede decir a nadie, pero sin embargo, si conoce esta metodología, conoce la metodología, conoce la Shastra, y se conoce a sí mismo, entonces pudiera, si hay alguien interesado, pudiera enseñarle. Pero no anda buscando a quién enseñarle. No. ¿Por qué? Porque inclusive no se le puede mostrar así como te puedo mostrar esto. No.
porque lo tiene que ver por sí mismo la persona y tiene que ver a través de a través de palabras, de hacer lo que vea, lo que él es. ¿Cómo? Quitándole que se dé cuenta de lo que no es. Para que una vez que se deshaga de ese carcatua, entonces pueda verse a sí mismo por lo que realmente es. Pero lo tiene cada quien, es personal. Y no es algo que se pueda explicar, es imposible. Porque toda palabra se queda corto. Continúa, por favor, termina la conciencia. La conciencia que está condicionada por el conocedor. La conciencia que está condicionada por el conocimiento. Y la conciencia que está condicionada por el objeto que se conoce es únicamente una sola conciencia. Chaitanya. Chaitanya. Los nombres y las formas No tienen una existencia que sea independiente de la conciencia de Chaitanya. Porque la existencia de todo, Sat. no es sino la existencia de Chaitanya. Chai, así como Chaitanya. Chaitanya, la conciencia. La conciencia. Muy bien. Miren, aquí tenemos un conocedor, ¿ok? Sí. El cuerpo, la mente y los sentidos. Voy a ponerlo de esta manera. El cuerpo, la mente y los sentidos tienen una realidad aparente y se la presta a la realidad la existencia. ¿Okay? Tiene una existencia que no es propia. Entonces, por decirlo así, el cuerpo, la mente y los sentidos poseen su realidad, un orden de realidad. Entonces están vivificados por la presencia de la existencia que es conciencia. Entonces, hagan de cuenta que la conciencia, que es la única realidad, quedará condicionada en esta persona, en el conocedor. Entonces dice, yo sé. El yo sé. Entonces, la conciencia, que es pura, entonces queda, posiblemente, ¿quién sabe? Yo sé. Entonces, queda condicionada, por decirlo así, con el conocedor. Dice aquí, entonces, dice, la conciencia que está condicionada por el conocedor. O sea, que, ¡pum!, entró ahí la conciencia. Entonces, aparece un conocedor. Y luego, la conciencia que está condicionada por el conocimiento en sí requiere una conciencia que dice, sabe, conocimiento. Y luego ahora dice, y la conciencia que está condicionada por el objeto que se conoce. Conozco esto, entonces esa conciencia que está condicionada por el objeto que conozco. Todo es conciencia, dice aquí. Dice, eso se llama, es una sola conciencia, dice Chaitanya. No hay tres conciencias, la conciencia del conocedor, la conciencia del conocimiento y la conciencia de lo conocido. No, es una sola conciencia. Dice ahora, los nombres y las formas, no tienen una existencia que sea independiente de la conciencia. O sea, no existen por sí solos. Conciencia es el fundamento de todo. Entonces aquí, los nombres y las formas, nama, rupa, nama quiere decir nombre, rupa quiere decir forma, no tienen una existencia que sea independiente, separada de la conciencia de Chaitanya. ¿Por qué? Porque la existencia de todo, o sea, Sat, porque todo existe, todo lo que existe, porque la conciencia que hace que todo exista, no es sino la existencia de Chaitanya, la conciencia. O sea, Chaitanya aquí viene siendo la conciencia. Bueno, pues todo lo que tiene, todo lo que existe, no solamente es conciencia, sino que además es existencia. No puede haber existencia sin conciencia. Así como no puede haber tiempo sin espacio. A ver, ¿es posible que haya tiempo sin espacio? Pues no. Espacio y tiempo son una sola cosa, es un continuum, le llaman. ¿Verdad? En el cual no puede haber uno sin el otro. Espacio implica tiempo y tiempo implica espacio. Pues igualmente, conciencia y existencia, no puede haber conciencia sin existencia, y existencia no puede haber
Es una sola cosa, no hay dos cosas. Entonces aquí todo tiene lo que tiene existencia también está dentro de la conciencia. Y la conciencia es la realidad de todo. Entonces, y eso le da existencia a todo. Inclusive este cuerpo. Entonces, te identificas tú con esa conciencia que es existencia. En sánscrito se llama Sat Chit. Sat quiere decir existencia. Chit quiere decir conciencia. Entonces, eso es completo en sí. Completo quiere decir pleno en sí. No hay otra cosa, no hay una dualidad, no hay dualidad de ninguna manera. Eso es Brahman. Sat Chit, o sea, Sat, existencia, Chit, conciencia, es pleno, completo, y eso es Brahman. Entonces, Sat, Chit, Ananda y Brahman son una sola cosa. Porque no hay Sat, Chit, Ananda y luego Brahman, por supuesto. Por un lado, no, eso es todo, es una sola cosa. Entonces, lo que es Sat y Chit es también Brahman. ¿Cómo se llama? En el hilito de la alfombra. Aquí tenemos una existencia, y tenemos una conciencia, yo soy un hilito. Y veo otros hilos también de otros colores. ¿Entiendes? Ahí está conciencia, y aquellos hilos que ve tienen existencia. Ok, ¿y qué le da la existencia a esos hilos? ¿Y qué le da la conciencia a esta? A la lana. Entonces, Brahman. ¿Y qué le falta a la lana? No le falta nada. No, le faltará a este hilito ser azul o blanco, o ser más grande o ser más chico. A eso sí le falta. Pero desde el punto de vista del ser, de su ser, no le falta, está completo. A la alfombra le falta tal vez, o sea, al nombre y forma, pero a la esencia no le falta nada. Pues igualmente, desde el punto de vista del ser, a ti no te falta nada. Yo no estoy muy versado en esto, pero yo he escuchado que hay un salmo, creo que es el salmo número 23, en el Antiguo Testamento, donde hay alguien que dice, dice, a mí nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. O sea, aquí esta persona tiene la fe de que hay algo que rige todo aquello, que es el Señor del universo. Entonces, desde ese punto de vista, está completamente, ¿qué? Protegido. No le falta nada. A mí nada me falta. ¿Por qué? Porque el Señor me protege, está conmigo. Y el Señor, ¿qué es? Aquello que no ves con los ojos, pero es aquello que sabes, que tienes fe, que ahí está. Pues igualmente la persona que usa este conocimiento, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cómo estuvo que vino este conocimiento? Estoy protegido, de alguna manera. En este momento de mi vida, por alguna razón, este conocimiento me ha llegado. ¿Y de dónde viene? Viene del Señor, porque todo viene del Señor. Viéndolo desde el punto de vista de la totalidad. Entonces la persona lo recibe con ese amor y con ese cariño y con ese sentimiento de que todo está bien. Todo está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Ahora, físicamente tal vez no esté bien, emocionalmente tal vez que no esté bien, intelectualmente tal vez, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque mi Señor está conmigo. En otras palabras, estoy impregnado por la presencia de Dios. Fíjate bien. Suena medio religioso, ¿verdad? Desde el punto de vista de esto, es verdad, porque dime tú si el hilito, sepa o no sepa, está impregnado por la presencia del Señor, que viene siendo ¿qué? La lana. Está en el Señor y es el Señor al mismo tiempo. Al mismo tiempo, está en el Señor y es el Señor. Ahora, esa última parte de que es el Señor, ahí ya no estamos muy de acuerdo en la cuestión religiosa. Porque como que yo soy el Señor. Y lo voy a sacar a colación porque resulta que hubo alguien que dijo, mi Padre y yo somos uno. Y no estaba diciendo exclusivamente Él, sino que es algo que tiene que conocerse, que tiene que uno darse cuenta. Que no hay tal separación. Es una
es una ecuación. Es una ecuación que tiene que saberse, tiene que conocerse. O sea, yo voy a leer esta: la conciencia que está condicionada por el conocedor, la conciencia que está condicionada por el conocimiento y la conciencia que está condicionada por el objeto que se conoce es únicamente una sola conciencia, Chaitanya. Los nombres y las formas, Nama Rupa, no tienen una existencia que sea independiente de la conciencia de Chaitanya, porque la existencia de todo, Sat, no es sino la existencia de Chaitanya, la conciencia. No hay tal cosa entre existencia y diferencia entre existencia y conciencia, es la misma cosa. No hay diferencia. ¿Ok? Estamos entrando en un punto muy bueno. Muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Quiere leer, por favor, Ángela? Entre tú y el Señor no hay diferencia. ¿Por qué no existe No está preguntando. Entre tú y el Señor no hay diferencia. ¿Por qué no existe la separación? Krishna dijo aquí... Escúchame, no es pregunta. O sea, está haciendo una afirmación. No dice por qué, sino dice por qué. Porque no existe, ¿debido a qué? Porque no existe la separación. Correcto. Krishna dijo aquí que una vez que el conocimiento ha tomado lugar, cualquiera que haya sido que viste existiendo separadamente, lo verás, que es tan solo, está tan solo en ti mismo, perdón. Esto quiere decir que yo soy el todo, y no solamente lo verás en ti mismo, sino que además lo verás a todo en él mismo, en el Señor. Porque ves todo en ti mismo, verás a todo en mí, dijo Krishna, expresándose como Ishvara, el Señor. Esto quiere decir que entre tú y yo, el Señor, no hay diferencia. Correcto, sigue adelante. Si Dios es tanto la causa eficiente como la causa material de todo, nada está separado del Señor. Por lo tanto, la creación entera y todo lo que en ella existe es Dios, el Señor. Esto significa que los 5 elementos son el Señor y todo lo que está en el espacio, siendo no separado del Señor. Es también el Señor, así también tu cuerpo físico, porque está incluido en el universo físico que es la forma del Señor, como lo están las funciones fisiológicas, la mente y los sentidos, todo entonces es el Señor. Muy bien. Entonces aquí está expresando que no hay separación, no hay diferencia entre tú y el Señor. Fíjense bien, esta es la visión, el conocimiento de la no dualidad. No digo unidad, la no dualidad. No hay dualidad. La dualidad es solamente aparente. No hay tal dualidad. Ahora, y eso la mente lo tiene que aprender, lo tiene que captar, la persona lo tiene que captar. O sea, no solamente como un condicionamiento más, algo para repetirlo como una doctrina, sino algo para verse y conocer. ¿Te das cuenta, caramba? Entonces, porque, digamos, tú no sabes realmente, nunca has visto los movimientos de traslación y los movimientos de las estaciones y de rotación y de los movimientos del eje del planeta. Nunca los has visto. Nunca los has visto. Digo, entonces, sin embargo, a través de una metodología, lo aprendes y lo puedes ver, pero ya no con los ojos, sino con el conocimiento. Con el conocimiento. Ahora, por supuesto que hay aparatos que te permiten darte cuenta, que si te fijas suficientemente te das cuenta que existe la elíptica y que existe todo aquello. Pero con el conocimiento, igualmente este conocimiento tiene que nacer en ti. Para darte cuenta de que las diferencias, las separaciones, son solamente desde un punto de vista. Pero y es el punto de vista dual. Y que la dualidad
no es que no exista. Ahí está. Pero desde otro punto de vista, no tiene verdad. Es solamente aparente. Entonces, eso te permite entonces hacer esto. Dice, entonces, porque no existe separación, o sea, no hay dualidad. Entonces el Señor Krishna dijo aquí que una vez que el conocimiento ha tomado lugar, cualquiera que haya sido que viste separadamente, o sea, has visto todo lo que haya sido que tú viste separadamente, lo verás que está tan solo en ti. O sea, que solo está tan solo en ti mismo. Así como el hilito se va a dar cuenta, viéndose a sí mismo como lana. Cualquier cosa que haya visto antes, como separado de ti, te vas a dar cuenta que está en ti mismo. ¿Por qué? Porque el hilito no se toma como hilito, se toma ¿qué? Como la lana de toda la alfombra. Entonces todos los hilitos, todos los colores están en él mismo, como lana. O sea, que se está viendo como lo que es. ¿Ok? Entonces dice ahora, dice adelante, dice, esto quiere decir, ahora, en virtud de esto, caramba, entonces yo soy de todo. Y no solamente lo verás en ti mismo, sino que además lo verás a todo en él mismo. ¿Okay? Aquí ¿qué viene siendo él? El Señor es la carpeta, la alfombra, el conjunto de todos los hilos, de todas las formas, de todos los diseños. ¿Correcto? Eso viene siendo, ¿qué? El Señor, es el Señor de todos. En Él nacieron, o por Él los sostiene, y a Él regresan. ¿Correcto? Ahora dice, entonces, dice, y no solamente lo verás en ti mismo, sino que además lo verás a todo en Él mismo, en el Señor. Dice, porque ves todo en ti mismo. Y dice, entonces dice, porque ves eso. Entonces dice Krishna, verás a todo en mí. Cuando él dice mí, se está refiriendo al Dios de todos los hilos. Aquí está hablando, dice, aquí dice el maestro, dice aquí Dayananda, dice, eso dijo Krishna. Ahora, y cuando dijo eso, Krishna se estaba expresando, estaba hablando como Ishvara, como Dios mismo. Ahora, aquí el maestro, Krishna, se conoce a sí mismo como la base de todo. Entonces, desde ese punto de vista, está hablando como la base de todo. Yo soy la vida. ¿Cómo decía? El camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Entonces, cuando dijo esto Jesús, fue Jesús el que lo dijo. Sí. Entonces, se estaba viendo así mismo como el todo. Mismo como el todo. No es mentira, es verdad. Pues sí. Y ahora, y eso, esa verdad, es la verdad de cada individuo. Si se conoce a sí mismo, entonces, yo soy el camino. Eso es la vida. La verdad. Y la verdad y la vida. Porque, ¿por qué tienen vida los colores? ¿Por qué tienen vida los diseños? ¿Por qué tienen vida los seres? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existen los planetas? ¿Por qué existen las leyes? Por la presencia divina. Entonces, de acuerdo a esto, parece que Jesús sabía, se conocía. Y buscaba que todos los seres alrededor tuvieran la oportunidad también de conocerse. Y si no, por lo menos vivir una vida de orden, en la cual el fundamento fuera amados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque sabía que eran los unos, no había tal separación. Él sabía que, ¿por qué voy a amar a mi enemigo? Porque es tú mismo. Pues somos la misma generación. No, es tú mismo. Es tú mismo. Él sabía eso. Sí. No porque pertenece a la misma religión, no porque pertenece a la misma nacionalidad, a la misma raza, o al mismo club, no. Soy yo mismo. Tú puedes reducir todos los mandamientos a eso y con eso tienes. Sí. Funciona, entonces por lo menos empieza ahí porque eso te va a preparar
para cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cierto? Sí. Y cuando viene el Hijo del Hombre, o sea, la enseñanza, la visión, Sí. en la cual vas a tener la oportunidad de poder ver la verdad de esto tú mismo. Pero tienes que tener una calidad interior muy particular. O sea, aquí viene el Dharma, y vamos a ver eso más tarde. Entonces, por eso está diciendo esto aquí. Dice, así también dice aquí el maestro al final, dice aquí Krishna está hablando como Ishvara, el Señor. Esto quiere decir que entre tú y yo con mayúsculas, o sea, entre tú, el individuo, y yo, el Señor, escuchen, que entre tú y yo, tú, el individuo, y yo, el Señor, está diciendo Krishna, yo, Ajá. dice, no hay No hay diferencia. No hay diferencia. Y dijeron, no hay diferencia, caramba, si yo entonces dicen que soy un pecador y del otro. Momentito, ¿quién es ¿a quién es el pecador? Aquí, escuchen, ¿quién es el pecador aquí? ¿Quién es el Kartatua? El Kartatua. Y todo está en base a un error de juicio. Sin embargo, el Atma no hace. El Atma no tiene problema. El que tiene problema es el hacedor. Entonces, elimina al hacedor. O sea, suelta al hacedor, reconócete como esa conciencia, que esa existencia. Desde ese punto de vista no hay tal pecador. Entonces, desde ese punto de vista, tú y yo somos una sola cosa. Ahora, mientras estás envuelto en el Kartatua, entonces, ¿sabes qué? Busca la manera de alinearte a mí. O sea, ponte en línea conmigo, hasta donde puedas. Entonces, cuando te pones en línea conmigo, entonces vendrá el Espíritu Santo a bendecirte. Bendecirte quiere decir conocimiento. Pero si no andas fuera de onda, por decirlo así. Acá todas están brillando. Ahora, pero ahí te va. Pero tú, escuche, pero tú no eres un pecador. ¿Cómo que no soy pecador? Si miras lo que hice, supieras nada más lo que hice. Un momentito. Cuando yo digo tú, no me estoy refiriendo a tú, la personalidad. Me estoy refiriendo a tú, lo que yo sé que tú eres. Y eso que tú eres no peca. Del ser. Y si acaso hay un hacedor, entonces ese se equivoca y está confundido, cree que hay una separación y como consecuencia se siente mal consigo mismo y quiere sentirse bien, entonces hace lo que puede para sentirse bien y quita y pone y manipula para sentirse bien y a veces pisotea para sentirse bien porque no sabe. Perdónalo, Señor, que no saben lo que están haciendo. Todo es un problema de confusión nada más. Tú no eres pecador. Pero si te juzgas como pecador, entonces estás identificado con el Kartatua. Entonces ahí te vas a estar. Ándele. Vamos a ver lo que sigue la semana que entra. Porque aquí leímos otro párrafo, ¿verdad? En el cual no lo hemos discutido todavía. No lo hemos analizado todavía. Así que pongan su marca, donde dice, si Dios es tanto la causa eficiente como la causa material de todo, vamos a ver qué significa eso. Muy bien. ¿Qué significa que Dios es la causa eficiente y la causa material? ¿Cómo Gustavo? ¿Por dónde va la cosa aquí? Pues Dios es todo. Ok, vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir causa eficiente y qué quiere decir causa material? Muy bien. Vamos a ver eso la semana que entra. Y no quiero ya, porque esto que estamos viendo ahorita, ¿cómo te dirá? Esa es la enseñanza completa, por decirlo así. Eso es lo que hay que conocer. De esa manera estamos atados a lo limitado. Y como consecuencia vamos a sufrir. Y no porque seamos tontos, sino que hay una especie como de zanja en la cual caemos. O sea, la costumbre, el hábito de considerarse uno a sí mismo el Kartatua, el hacedor. Entonces, hay que ver cómo eso se tiene que eliminar. ¿Cómo se va a eliminar? No quiere decir que el Kartatua te va a acabar. Porque el sentimiento de que haces va a seguir. Pero tú vas a ver que tú no es el que haces, esa es la diferencia. Ya no va a tener uno ese sufrimiento, ¿verdad? Correcto. El conflicto termina. Y la dependencia. Así, la dependencia, correcto. O sea, hay una libertad, se llama moksha. Y la libertad no es porque te tenían amarrado, lo que pasaba es que no te dabas cuenta de algo, es todo.
Esto es moksha, liberación, es en términos de entender algo, te das cuenta de algo, despertar una realidad, hace caramba, hermanos. ¿Cómo vivía? Muy bien, vamos a terminar la clase. Señor, condúceme de lo aparente a lo real. Condúceme, Señor, de la oscuridad a la luz. Señor, condúceme de la mortalidad a reconocer mi inmortalidad. Señor, eso es todo. Esto es todo. De ese todo, este todo se manifestó. Y si al comprender este todo, como ese todo, lo que quedará será tan solo el todo. Señor, que haya paz, paz, paz. Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityo Ma Amritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnaat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kachit Dukha Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Shri Guruvyo Namaha. Harihi Om. Muy bien. Gracias. No, pues,